This call is now being recorded. Bueno, pues buenas tardes. Estamos aquí pues de nuevo, me da gusto verlas. Pues quiero primero que nada desearles un feliz año y sobre todo pues que ahora podamos con la gracia del Señor ir avanzando en disposición, en conocimientos y en vida de estos conocimientos para ir adquiriendo poco a poco este reino del querer divino de Él, ¿no? Ahorita, pues, para iniciar este tema, a mí me gustaría iniciar con una lectura bíblica, que es, como digamos, el inicio para el tema, ¿no? Dice Juan 16, de 12 al 13. Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender todavía. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los inducirá a la verdad plena, porque no hablará de lo suyo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Voy a compartir la pantalla. Pues vamos a confirmar el acto preventivo, fundiéndonos en la divina voluntad y admitiendo ante el Señor, diciéndole: Señor, somos nada, Dios es todo. Continúa, divina voluntad, obrando, pensando en nosotros, mirando en mí, respirando en mis respiros, escuchando en mis oídos, hablando en mi boca, pensando en mis pensamientos. Continúa, divina voluntad, latiendo en mi corazón, obrando en mis manos, circulando en mi sangre, moviéndote en todos mis movimientos y caminando en mis pies, para que así mi alma, fundida en tu voluntad, se transforme en este crucifijo viviente e inmolado para la gloria del Padre Celestial. Continúa, divina voluntad, orando en mí, y después ofrécete a ti misma esta oración como si fuera mía, para que yo pueda satisfacerte por las oraciones de todos y dar al Padre la gloria que deberían de dar todas las criaturas pasadas, presentes y futuras. Ángeles, te invocamos, ángeles de Dios, vengan y toquen nuestra frente, para que impriman en nosotros el Espíritu Santo y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Hoy vamos a ver pues algo fundamental que creo que es como algo básico, en donde la divina voluntad hace una unión con la iglesia y todo lo que la iglesia nos ha dado. Cómo la divina voluntad abraza las escrituras y a la misma iglesia, ¿no? Durante más de 2000 años, pues en nuestra iglesia, ya sabemos, hemos sido iluminados y guiados por distintas fuentes. Las Sagradas Escrituras, el Catecismo, el magisterio de la iglesia, ¿no?, que son los papas, los santos padres y los doctores de la iglesia, y la tradición apostólica.
Bueno, la revelación pública en la iglesia, ¿no? Es palabra de Dios y ha sido transmitida a través de las Sagradas Escrituras, ¿no? Que son escritos inspirados. En este caso, inspirado por el Espíritu Santo a los discípulos, ¿no? Como a través de la tradición apostólica también. Y esta tradición es una tradición que de manera oral y por costumbres se ha ido transmitiendo por los siglos en la iglesia. Y ha sido aceptada también esta tradición como parte de la revelación pública divina, ¿no? Y de los cuales los padres de la iglesia son testigos actuales siempre, ¿no? Este es el Catecismo de la Iglesia 688. La tradición y las Sagradas Escrituras constituyen el depósito sagrado de la palabra de Dios, Dei Verbum Dies, en el cual, como en un espejo, la iglesia peregrinante contempla a Dios, fuente de todas sus riquezas, ¿no? Estos son puntos del catecismo. Entonces, asimismo, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral y escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Es enseñanza clara de la iglesia que la sagrada tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la iglesia son el designio sapientísimo de Dios, están entrelazados y unidos de tal forma que no tiene consistencia el uno sin el otro. O sea, no podemos concebir la tradición sin las Sagradas Escrituras, ni el magisterio sin la tradición y las Escrituras. Todos son unidad, ¿no? Cada uno a su modo, pero bajo la acción del Espíritu Santo. Contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. La palabra de Dios en todas esas formas, ¿no? Bueno, ahora para finalizar esta introducción, pues conviene terminar con una hermosísima enseñanza del Catecismo Romano, citada también en la introducción del Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo Romano es el Catecismo antiguo, ¿no? Toda finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba. Debe tener como fuente, como fundamento cualquier enseñanza que nos den en la iglesia, el amor de Dios. Porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo se debe siempre hacer aparecer el amor de nuestro Señor, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Entonces, toda la revelación tiene que estar envuelta por el amor, esa caridad, ¿no? ¿Sí? Que es el amor de Dios en todo. Y ante cualquier escritura, o más que ante, envolviendo o sumergiendo a toda escritura en el amor. El reino de la divina voluntad en medio de las criaturas, pues este es el título que está en el libro de cielo, ¿no? Y como un subtítulo, pues es el llamado a la criatura a regresar. Y es muy importante regresar, ¿no? Al orden, al puesto y finalidad para la cual fue creada por Dios. En el libro de cielo de la divina voluntad, Jesús le dice a Luisa: hija mía, mi evangelio sirve de guía a mi iglesia, sirve de luz, de sostén. Se puede decir que mi palabra es la sustancia
y mi vida palpitante en el seno de la iglesia. Aquí Jesús está mencionando el Evangelio. Y es cierto lo que acabamos de ver ahorita, ¿no? Es la guía, el sostén, la luz que hemos seguido en la iglesia estos 2000 años, ¿no? Es la vida palpitante, es el seno de la iglesia. Ahora dice, si he hablado y hablo todavía sobre mi divina voluntad, no será en vano, no, sino que tendré sus admirables efectos en la vida de mi voluntad conocida, obrante y palpitante en medio de las criaturas. Entonces aquí ya Jesús está relacionando lo que es la palabra en el Evangelio y la importancia que tiene con los escritos de la divina voluntad, ¿sí? Y dice que va a tener efectos admirables de vida de la divina voluntad en medio de las criaturas, una vida divina entre nosotros. Entonces aquí como hay una plenitud de revelación, ¿verdad? Que la vamos a ver a más detalle ahorita adelante. Ahorita como simple definiciones, pues es importante poder repasar qué es la voluntad humana. Bueno, es el motor con el que decidimos nuestros actos, ¿no? Es ese motor, ese movimiento con el que nosotros libremente decidimos qué hacer. ¿Y qué es la voluntad divina o la divina voluntad? Es el motor de Dios que decide sus actos. Humano primero y después divino, ¿no? Ambos son motores, ¿no? ¿Cómo definimos la vida humana? Son todos los actos que realiza una persona, desde que nace hasta que muere, movidos por su voluntad. Creo que está sencillo, ¿no? Todos los actos donde la voluntad va decidiendo cada acto, qué hacer con ellos, ¿no? Si van a ser apegados a Dios, o apegados a mí, o apegados a otra cosa, ¿no? Pero aquí la voluntad humana es la que mueve todo, y conforme voy actuando voy formando una vida, voy acumulando una vida, ¿no? Y ¿cómo definimos la vida divina? Pues son todos los atributos de Dios. Ya habla de atributos, ¿no? La santidad, la misericordia, la justicia, la bondad, etcétera, ¿no? La inmutabilidad, la potencia, la fortaleza, el amor, etcétera. Sumergidos en el mar inmenso de su amor y movidos por su voluntad. Atributos, sumergidos todo en un mar de amor y son movidos por la divina voluntad. En la voluntad está la vida del ser, humano o divino. Entonces, como conclusión, hablar de voluntad es hablar de la vida de la persona, ¿no? Porque con la voluntad es con la que construimos, actuando, una vida. El día 30 de junio de 2001, el cardenal Ratzinger habla acerca de la nueva evangelización y decía que somos un proyecto incompleto, que nuestra vida es una cuestión abierta, un proyecto por completar. Qué curioso, ¿no? Nosotros pensamos que ya tenemos una vida pues normal y plena. Aquí dice Benedicto XVI que no, que es un proyecto por completar nuestra vida. Y expresaba que la pregunta fundamental de todos los seres humanos es cómo se realiza llegar a ser hombre. ¿Cómo se aprende el arte de vivir? ¿Cuál es el camino a la felicidad? Significa que todavía no hemos llegado a ser un verdadero hombre. No hemos aprendido tampoco a vivir la verdadera vida. Y, por lo tanto, no hemos llegado a la felicidad que Dios quería que llegáramos. Esta interrogante él mismo se responde.
diciendo que Jesús al inicio de su vida dice: Él me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres. Y esto quiere decir, yo tengo la respuesta a vuestra pregunta fundamental. Os enseño el camino de la vida, el camino de la felicidad. Yo soy el camino. Bueno, pues aquí ya tenemos la respuesta, ¿no? Para llegar a ser verdadero hombre, para llegar a tener una verdadera vida y la verdadera felicidad, tenemos que estar con Jesús y en Jesús y seguir el camino que Él nos marque. Continuar el camino que Él nos marque con su palabra, ¿verdad? Bueno, pues como todos sabemos, en 2005 el cardenal Ratzinger es elegido como papa, ¿no?, de la iglesia. Bueno, continuando con Benedicto XVI, ¿qué es el cielo y cómo se vive en él? Palabras de Benedicto XVI y la unión de la voluntad divina y la voluntad humana. Continuamos en este discernimiento entre voluntad divina y voluntad humana. Existe, dice Benedicto, una voluntad de Dios con nosotros y para nosotros, que debe convertirse en el criterio. Un criterio es una norma, ¿no?, un juicio, discernimiento, ¿no?, de nuestro querer y de nuestro ser. O sea, la voluntad de Dios debe ser nuestro discernimiento, nuestro criterio para todo lo que hacemos, ¿no? Debería de ser, ¿no? Ahí donde se cumple la voluntad de Dios, ahí está el cielo. Porque la esencia del cielo es ser una sola cosa con la voluntad de Dios. Bueno, aquí ya nos cambia un poco el concepto que tenemos de cielo, que hemos aprendido incluso desde el catecismo, ¿no? Que el cielo, pues, es un lugar en donde queremos ir para estar eternamente unidos con Dios después de que nos muramos, ¿no? Es cierto. Pero también dice que para que estemos en ese cielo, incluso después de morir, debemos haber cumplido una voluntad de Dios aquí en la tierra. En el cielo no podemos hacerlo porque ya no tenemos actos en el cielo, ya se nos acabaron. Entonces, aquí en la tierra debemos ir de alguna manera construyendo nuestro camino para ese cielo después de que ya muramos, ¿no? Porque la esencia del cielo es ser una sola cosa con la voluntad de Dios. Con la voluntad de Dios. En la encíclica Deus Caritas, el reconocimiento del Dios viviente, dice Benedicto XVI, es un camino hacia el amor. Y el sí de nuestra voluntad a la suya, una inteligencia, voluntad y sentimiento en el acto totalizador del amor. La historia de amor entre Dios y el hombre consiste precisamente en el hecho que esta comunión de voluntades crece en comunión de pensamiento y de sentimientos. Y así nuestro querer y la voluntad de Dios van coincidiendo cada vez más. Comunión de voluntades, común unión, ambas voluntades, humana y divina, irse uniendo, ir haciendo voluntades, las dos algo en común, ¿sí? Pero en pensamientos y en sentimientos. Pensar de una manera común Dios y yo, y sentir también. La voluntad de Dios ya no es para mí una voluntad extraña, que los mandamientos me imponen desde afuera, sino que es mi misma voluntad, conforme a la experiencia de que de hecho Dios es más íntimo que yo mismo, me es más íntimo que yo mismo. Pues aquí ya como que saca una conclusión, ¿no? Dice que mi voluntad, que cuando voy haciendo esta comunión
cada vez más cercana, cada vez más íntima, ya se convierte la voluntad de Dios, que no es tan extraña para mí, donde a través de los mandamientos me va imponiendo cosas, ¿no? No hagas esto, no robes, no deshonres a tus padres, etcétera, ¿no? Sino ya no la vamos a sentir como algo que nos están imponiendo, ¿no? Sino que la misma voluntad de Dios la voy haciendo como voluntad mía propia, con el motor con el que yo estoy empezando a vivir. La voluntad es el motor, dijimos, ¿no? En una audiencia de 2011, dice Benedicto, la amistad no es solamente conocimiento, es sobre todo comunión de deseo. Desear lo mismo entre amigos es una verdadera amistad. Significa que mi voluntad crece hacia el sí de la adhesión a la suya. En efecto, su voluntad no es para mí una voluntad externa y extraña, a la que me doblego más o menos de buena gana. O sea, ya en esa unión, casi una fusión, ya no veo como una voluntad extraña a Dios, como un Dios lejano a mí, fuera de mí, en donde yo desde acá estoy como un súbdito obedeciéndolo, ¿no? Sino que su voluntad es la mía. Y yo ya obro con su misma voluntad, por lo tanto ya no hay contrastes, porque ya me identifico tanto con la voluntad de Dios, con la divina voluntad, de que ya no hay contrastes entre Dios y yo. Ya no tengo que esforzarme por doblegarme, sino ya la siento como propia, como mía, ¿no? No, en la amistad mi voluntad se une a la suya a medida que va creciendo. Su voluntad se convierte en la mía y justo así llego a ser yo mismo. Entonces, voy a ser pleno, ahora sí, a ser yo mismo, cuando la voluntad de Dios se convierta en mi voluntad, cuando el motor con el que Dios hace sus actos sea el mismo motor con el que yo ahora voy a hacer mis actos. Motor divino Dios y motor divino yo. Pero la tercera expresión es la decisiva, aquella en la que la voluntad humana se adhiere plenamente a la divina. Jesús nos dice que solo conformando la propia voluntad con la voluntad divina, el ser humano alcanza su verdadera altura, se hace divino. Conformar la voluntad humana con la divina, fundirla, la humana con la divina. Entonces, alcanza la verdadera altura, se hace divino. Estamos hablando ya de que yo, adoptando, aceptando la voluntad divina como mía y haciéndola una con la voluntad de Dios, me transformo en divino. Entonces, la voluntad es la que tiene capacidad de transformar divino a un ser, porque con esa voluntad desarrolla la vida de ese ser. Y es eso lo que hace en Getsemaní. Jesús transfiere la voluntad humana en la voluntad divina, nace el verdadero hombre y somos redimidos. Audiencia 2 de febrero de 2012. Bueno, pues, ante estas palabras de Benedicto XVI, podemos decir que para llegar a una total comprensión de nuestro proyecto, o sea, de ese proyecto inconcluso que somos ahorita, y vamos a llegar a un proyecto total cuando tengamos esa plenitud de voluntad divina y semejanza divina con Jesús a través de su voluntad divina. No basta saber quién es el hombre, que la respuesta ya está, pues el verdadero hombre es Jesús, es el único que podemos decir, Él es verdadero hombre y verdadero Dios, ¿no? Pero como hombre es verdadero hombre. Sino que también debemos responder, ¿qué es el hombre?
O sea, conocer en plenitud a Jesús. Conocer la parte humana que conocemos algo en las Escrituras, pero sobre todo la parte divina de cómo obraba en Jesús. Y es conocer en plenitud a Jesús, ya que Él es nuestro camino, nuestro modelo, ¿no? Y a lo que debemos aspirar para llegar a ser realmente hombre. Entonces, bueno, yo quiero llegar a ser realmente hombre, entonces quiero llegar a ser realmente a una imagen y semejanza perfecta de Jesús. Y con eso es, ¿cómo se logra eso? Viviendo con la misma voluntad de Jesús, con la divina voluntad. Aquí también hay que mencionar algo que su santidad Juan Pablo II habló del tema, que decía que debemos abrirnos totalmente al Espíritu Santo, a lo que nos vaya revelando el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo nos va a ir haciendo comprender una verdad ya revelada, definitivo, pero ir profundizando en ella, ¿no? Bueno, expuesto lo anterior, que Jesús es el hombre Dios, debe ser nuestro modelo, ¿no? Vayamos a las revelaciones de la Iglesia y en su interpretación que ha hecho la Iglesia para enterarnos qué se dice sobre cuál es nuestra verdadera esencia y la finalidad para la que fuimos creados. O sea, ¿con qué finalidad fuimos creados en este mundo? Estamos aquí. ¿Será una finalidad con fines pues de lograr proyectos en el mundo, lograr poder crecer en posesiones en el mundo? Creo que no, ¿no? Desde la perspectiva de Dios hay una finalidad para cada uno de nosotros. Bueno, esta finalidad, la misma Iglesia en su revelación tiene mucho que aportarnos. Por ejemplo, el mismo catecismo nos dice algo de la finalidad para la que fuimos creados. En el numeral 66 dice que la economía cristiana, como alianza nueva y definitiva, nunca cesará. Y no hay que esperar ninguna revelación, esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, de hecho, la esencia de la revelación ya está dada en la Iglesia. Y esto lo dice el Dei Verbum 4, ¿no? Sin embargo, continúa el catecismo, aunque la revelación está acabada, no está completamente explicitada. Y corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. O sea, ir conociendo más con profundidad la revelación, ir conociendo al mismo Jesús con más profundidad, pues no está explicitado todavía, y será el Espíritu Santo, sin duda, quien gradualmente nos va a ir develando más profundamente la parte divina de Jesús, o cómo obraba su divinidad en su humanidad. ¿Tienen algún comentario? Explicitada quiere decir explicada. Explicada, así es, ¿eh? No ha sido explicitada, concreta, de manera plena, ¿no? Ahorita vamos a ver más adelante que eso que dice el catecismo, hay mucho de verdad, y en las Escrituras Jesús, algunos de los pasajes bíblicos, sobre todo en el Evangelio, Jesús dice qué es lo que quiere de nosotros, pero no nos explica el cómo. ¿Sí?
Y aquí, y esa parte que vamos a ver, pues respalda este numeral 66 del catecismo, ¿no? Martín, el Sí, verdadero hombre es Jesús, según ajá, la Escritura, es divino y humano. divino y humano. Entonces yo debo de ser tener esa imagen y semejanza de él, ser Así divina es, y humana. así es. Para allá debemos nosotros siempre aspirar, Ujú. divina y humana, ¿no? ¿Verdad? Así es. Estamos hablando. Como que lo divino antes no se, no se hablaba con claridad y firmeza en la iglesia, lo divino para con nosotros. Y Como así que es. estaba un poquito velado, no estaba claro. Y ahora con los escritos de Luisa, pues se ve claramente la divinidad expuesta sin velo ya. Así es. Y Jesús es claro en una de las lecturas del libro del cielo, donde dice que en esta etapa, en esta época, y ahorita lo vamos a leer, que Él revela cómo obraba en esta nueva obra de la divina voluntad. Él ahora va a ser más magnánimo y va a revelar cómo obraba su divinidad en su humanidad, ¿verdad? Vamos a llegar como ya a corolario final de esta reunión a ese punto. También el catecismo pues nos habla sobre la vida divina en nosotros. 521 dice que todo lo que Cristo vivió hace 2000 años, ¿no? Hace que podamos vivirlo hoy nosotros en Él y Él lo viva en nosotros. O sea, de alguna manera misteriosa, que no sabemos cómo, lo que Cristo vivió, y no tanto externamente, sino internamente, sus pensamientos, sus deseos, sus obras interiores, sus reparaciones interiores que Él hacía, todo lo que vivió internamente con su voluntad divina. Nosotros podemos vivirlo en Él hace 2000 años, pero Él también puede venir hoy en el 2022 y a vivirlo en nosotros. Es un misterio muy profundo, pero aquí lo dice. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa en Él. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo, en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Continúa, debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús. O sea que, vamos a poner un ejemplo, misterios del rosario. El rosario no es más que debe ser una meditación profunda de las diferentes etapas o actividades que Jesús y María hicieron durante su vida, ¿no? Esos misterios que se van mencionando en cada uno de los del rosario y que nosotros meditamos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, esos misterios no nada más son para recordarlos que sucedieron en Jesús y María hace 2000 años, ¿no? Dice el catecismo que continuar en cumplir en nosotros. Entonces, de alguna manera, eso que ellos vivieron y que nosotros meditamos en el rosario, los misterios, deben de cumplirse en mí también, deben de ser vida en mí. Ya como que la vida de Jesús y María se está intrometiendo más conmigo, ¿no? No es como algo externo que yo veo y adoro, ¿no? Sino que también tiene que ver con mi vida. Y pedirle que lo realice y lleve en plenitud en nosotros, ¿verdad? Y en toda su iglesia.
porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y extender y continuar sus misterios en nosotros. Vuelve a decirlo, pero con otras palabras. Esos misterios de la vida de Jesús, Él quiere participarnos y extenderlos para que dentro de nosotros Él poder continuar viviendo esos misterios, pero ahora desde nosotros. Él ya no está en la tierra. Pues ¿cómo Jesús va a poder vivir aquí en la tierra sus misterios si ya no está? Hace 2000 años partió hacia el cielo, ya no está en la tierra. Pues Él quiere continuar viviendo esos mismos misterios, esos mismos actos que Él hacía, pero desde nosotros. Y esto no es divina voluntad, es el catecismo. Continúa el catecismo en el 759. El Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo Jesús. Dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. Entonces, a través de la Iglesia, dice el catecismo que el Padre nos llama para elevarnos a la participación divina, o sea, hacernos otros hombres dioses en Jesucristo, no fuera de Jesucristo. Decir ser un hombre Dios fuera de Jesucristo o separado de esa vid que es Jesús, ¿verdad? Pues no, sería una herejía, ¿no? 460 dice, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. San Irineo menciona también el catecismo, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. San Atanasio, el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Eso son los principales numerales del catecismo. Ahora vayamos a la Biblia. Sean santos como vuestro Padre Celestial es santo, dice Mateo 5:48. Aquí ya hay una santidad que nos está pidiendo Jesús, pero es una santidad donde está comparando o nos está poniendo el modelo de quién, pues, ¿no? Santos como el Padre Celestial. No está diciendo parecido a. Jesús les pidió a los apóstoles que tengan la misma santidad del Padre, pero no les dijo cómo lograrlo. O sea, sea una santidad divina, ¿no? Bueno, aquí en la tierra yo ser santo con la santidad del Padre, pues, ¿cómo? Entiendo, pero no sé cómo llegarlo, a hacerlo. Pero ahí el catecismo que acabas de leer, ahí está la respuesta. Elevar a los hombres a la participación divina. Elevarla, ¿no? Pero también el catecismo nos está diciendo un poquito más cerca, ¿no? Nos está diciendo a dónde nos quiere llevar, pero todavía no llega al cómo, ¿sí? Se acercó un poco más. Sí. Pero allá concretamente, ¿cuál sería, digamos, el mecanismo, ¿no? ¿Cuáles serían las acciones a llevar a cabo para ir, ahora sí, llegar a entrar en el cómo? Todavía no.
En otro pasaje bíblico, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que debemos de ser. A ver, San Juan dice que le dice a los discípulos, a los apóstoles, ya somos hijos de Dios, pero hay un pero aquí, ¿no? Aún no se ha manifestado lo que debemos llegar a ser. Entonces, ser hijo no es todo, hay algo más. Hay algo más que debemos ser. Pero sabemos, dice, que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Jesús se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Aquí ya un poquito más, Margarita, ¿no? El parte del inicio del cómo es que Jesús se manifieste, pero totalmente. Significa que no se ha manifestado todo como es. ¿Sí? Sí. Y cuando se manifieste en plenitud de lo que Él es, ya podremos ser semejantes a Él, porque ahora sí vamos a tener toda la manifestación plena de Jesús enfrente de nosotros, ya revelada. ¿Ok? Ok, muy bien. Aquí nos promete que conociendo a Jesús iremos adquiriendo su semejanza y seremos partícipes de su naturaleza divina. Ok, pero ¿cómo? O sea, ¿cuáles son los actos o el mecanismo para poder llegar a ser esa semejanza divina con Jesús? San Juan 17:2 nos vislumbra el cómo. Padre, yo en ellos. O sea, Jesús al Padre, ¿no? Padre, yo estoy en ellos, ¿no? Pero tú estás en mí. Entonces, ahora sí, para que ellos sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. Entonces, como que Jesús está en medio, ¿no? El Padre está arriba, Jesús está en medio, nosotros estamos abajo en Jesús. Jesús está pegado al Padre, pero nosotros estamos en Jesús también. Entonces, Jesús como que es el vínculo de unión entre el Padre y nosotros. Y a través de Jesús, pasando por la humanidad y la divinidad de Jesús, vamos a poder llegar a tener esa plenitud divina que nos prometen, ¿no? El catecismo y el evangelio. Ya un poquito más se acercó, ¿no? Estando en Jesús. Ok. Bueno, ya me meto dentro de Jesús. Ahora, ¿qué descubro dentro de Jesús? Hay que descubrir la parte divina del interior de Jesús. Creo que conociendo cómo pensaba, cómo obraba internamente Jesús, pues ya voy a poder, y haciendo mío eso, pues voy a poder llegar a ser como Jesús. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, dice Jesús, ¿cómo creerán cuando les hable las cosas del cielo? Bueno, aquí es como una especie de queja, digamos, que Jesús hace ante el Padre, ¿no? Reproche. Un reproche. Si todo lo que les he dicho a mis discípulos no creen, cuando les digo nadie viene a mí si no es al Padre, si no es a través de mí, sino el que no come mi carne y bebe mi sangre no tendrá vida eterna. No me creen que yo soy el Mesías esperado. Menos me van a creer lo que es vivir una vida de cielo. Menos, ¿no? No estaban preparados los discípulos ni los apóstoles de aquel tiempo, porque todavía no eran ni redimidos. Esas palabras de Jesús nos ponen a pensar, ¿cuáles eran esas cosas de cielo de las cuales Él quería hablarnos? ¿Verdad? Que no dijo nada en el Evangelio. Hasta ahí quedó, hasta ahí llegó. Todavía tengo muchas cosas que decirles, dice Jesús, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los conducirá hasta la verdad plena, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo.
no pueden comprender ahora, le dice a sus apóstoles, pero el Espíritu Santo los va a llevar a la verdad plena. Juan 16, 12, 13. Ahora estamos escarbando, ¿no? Nos estamos metiendo. Bueno, pues entonces, ¿qué es la verdad plena? Si no me va a llevar a la verdad plena, pues ¿qué es la verdad plena? El mismo Jesús dice en el Evangelio, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la verdad es una persona, y una persona divina. Es el mismo Jesús. La verdad es Jesús. Entonces, cuando dice el Espíritu los conducirá a la verdad plena, es lo mismo que decir, Él los conducirá al Jesús pleno, o a mí pleno, diciendo Jesús a ellos, ¿no? Bien, ahora Jesús le dice a Luisa Picarreta que el fiat voluntas tua, o sea, el hágase tu voluntad, se atribuirá al Espíritu Santo. Entonces aquí estamos ligando ya lo que el Espíritu Santo le va a decir, dice en el Evangelio, la verdad plena, dice que el fiat voluntas tua se atribuye al Espíritu Santo y que es propiamente el fiat voluntas tua que el Divino Espíritu hará desahogo completo de su obra y que será Él quien los conducirá poco a poco hasta la verdad plena, o sea, al Jesús pleno. Entonces, fiat voluntas tua, pues nos suena como, hágase tu voluntad como el Padre Nuestro, ¿no? Fiat voluntas tua, es en latín, el hágase tu voluntad. Y que va a ser atribuido al Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo, con esta obra del fiat voluntas tua, va a ser desahogo completo de su obra. Significa que mientras esta obra del fiat voluntas tua no se dé a conocer plenamente, el Espíritu Santo no ha hecho desahogo completo de su obra. O sea, no se ha desahogado de toda la plenitud que trae de dones y de bienes divinos que trae el Espíritu Santo. Dice Jesús a Luisa, si la creación se atribuye al Padre, mientras estamos siempre unidas las tres divinas personas en el obrar, con esa unión la redención se atribuye al Hijo y el fiat voluntas tua se atribuye al Espíritu Santo. Y es propiamente en el fiat voluntas tua que el Divino Espíritu hará desahogo de su obra completa. En el fiat voluntas tua, el Espíritu Santo hará desahogo de su obra completa. Entonces ya nos revela aquí la divina voluntad, nos confirma que la obra del hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, el Espíritu Santo va a desahogar todo lo que trae, no se va a quedar con nada. Cosa que en estos 2000 años se ha quedado con algo, no porque Él no quisiera darlo, sino porque nosotros no conocíamos a ese Jesús pleno divino todavía. ¿Ok? Este es mi mandamiento, dice Jesús, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Volvemos con el cómo otra vez, ¿no? A ver, Señor, tú tienes que ame a mi prójimo como tú me amas a mí, ¿sí? Bueno, Señor, pero tú tienes un amor divino hacia mí, no es un amor humano. Yo tengo un amor humano con todas las imperfecciones de un amor humano, ¿no? Y un amor interesado, tiene intereses, tiene sus altibajos, ¿no? Es un amor débil, es un amor que puede decir te amo un día y después puede decir sabes que siempre no te amo, ¿no? Ese sub y baja del amor humano no creo que es un amor que sí tenemos nosotros, pues es un amor que decepciona, etcétera, ¿no?
Entonces, el amor tuyo que es divino, ¿tú quieres que yo ame de manera divina a los demás? Pues ¿cómo? Volvemos al cómo, ¿no? Dios no nos pide cosas imposibles. Estamos convencidos de eso. Si en las escrituras y en el catecismo nos ha pedido cosas divinas que hagamos nosotros, o hay de dos caminos: o Jesús nos está mintiendo, cosa que es imposible, o que nos dijo que podíamos hacerlo, pero no nos dijo cómo de manera plena. En las mismas escrituras, el Señor nos enseña a pedir. En el Padre Nuestro nos dice: venga tu reino. Que pidamos: venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Entonces, Señor, significa que esa petición que durante 2000 años, encabezada por ti y nosotros hemos hecho, y se ha pedido de una manera innumerable de veces, solamente Dios sabe cuántas. Incluso la hemos pedido de una manera muy mecánica, ¿no? Posiblemente, ¿no? Recitada casi como algo muy rápido, ¿no? Y mecánico. Pero si profundizamos un poco, tú no estás diciendo que pidamos que la voluntad de Dios que se hace en el cielo, que es divina, porque en el cielo no hay voluntad humana, baje hacia la tierra y nosotros la hagamos en la tierra. O sea que vivamos de voluntad divina en la tierra, como ya se vive los santos y los ángeles y tú mismo, Dios, en el cielo, ¿no? ¿Y cómo se hace la voluntad en el cielo? Pues así se debe de hacer en la tierra, de manera divina. Y es decir, del modo divino y perfecto. Uy, Señor, pues, entonces, pues hacer la voluntad como lo hacen los santos en el cielo, pero aquí en la tierra, ¿sí? El único perfecto es Jesús, por lo tanto, para cumplir su mandato, lo que debemos hacer es, teniendo su voluntad en nosotros, su divina voluntad, llamar a Jesús a obrar en nuestros actos y así el reino de su divina voluntad se haga en nosotros. Entonces, ese fiat voluntas tua, o ese hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, tendrá su cumplimiento. Y ese famoso reino que tanto Jesús menciona en las Escrituras, pues tendrá su plenitud. Es el reino de su divina voluntad en nosotros. Pasemos a ver si en realidad Dios nos creó a su imagen y semejanza en su Hijo Jesucristo. Ahora ya estamos en los escritos del libro del cielo de Luisa Picarreta. ¿Cuál es la razón o finalidad de la creación? Es una de las preguntas iniciales que nos hicimos, ¿no? ¿Con qué finalidad Dios nos puso en esta tierra? Sin duda una finalidad divina, una finalidad de Él, no es una finalidad de nosotros, ¿no? Dios no puede supeditar sus obras a algo inferior a Él. El creador no puede supeditar sus obras a la cosa o a la criatura creada. Pues eso no sería decoroso para un Dios, ¿no? Entonces la finalidad por la que estamos nosotros en la tierra es una finalidad de Dios, del creador, no de nosotros. ¿Ok? Hija mía, si supieras cómo deseo, suspiro, amo la compañía de la criatura. Dios deseando y suspirando nuestra compañía. Es tanto que si al crear al hombre dije,
no es bueno que el hombre esté solo. Hagamos otra criatura que lo asemeje y le haga compañía, a fin de que uno forme la delicia del otro. Bueno, aquí está mencionando el Génesis, ¿no? Donde crea a Eva para que le haga compañía a Adán. Continúa Jesús. Bueno, pues estas mismas palabras, antes de crear al hombre, las dije a mi amor. No quiero estar solo, sino quiero la criatura en mi compañía. Entonces, bueno, ya se nos está vislumbrando más para qué fuimos creados. Y quiero crearla para entretenerme con ella, para compartir con ella todos mis contentos. Con su compañía me desahogaré en el amor. Por eso la hice a mi semejanza. Enero 24 de 1920. Entonces, bueno, pues, ¿cuál es la razón de la creación, de nuestra creación? Hacerle compañía a nuestro Creador. Pero Él quiere que lo acompañemos, pero una compañía al modo divino, no al modo humano. ¿Cómo podré yo hacerle una compañía que le dé verdadero contento, que le dé delicia a Dios, teniendo el reino de su voluntad en mí, para yo vivir con su misma voluntad divina, y por lo tanto corresponderle con amor divino? Él me da amor divino a mí, y yo, en su divina voluntad, todas mis obras y mis actos van a hacer correspondencia con amor divino también. Amor divino me da, y en amor divino le correspondo. Bueno, ahora vamos a ver si Dios nos creó a imagen y semejanza de Él en su Hijo Jesucristo. Hija mía, le dice Jesús a Luisa, la creación del hombre fue el centro donde nuestra divinidad concentraba los bienes que debían surgir en la criatura. A ver, cuando Dios creó al hombre, o sea, cuando creó a Adán, era el centro donde la divinidad, o sea, la esencia de Dios, concentraba todos los bienes que debían surgir en la criatura. Poníamos en ella, o sea, en la criatura, vida divina y voluntad divina, vida humana y voluntad humana. Entonces ya vemos dónde nace todo esto que nos estamos cuestionando, desde la creación de Adán. Cuando Dios crea a Adán, dice el Génesis que primero lo crea con sus manos. Dice la Trinidad a sí misma, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, con sus manos creadoras toma la tierra o el barro y empieza a formar la figura del hombre, ¿no? Inerte todavía. Pero después dice que le sopla y le da su voluntad divina y su vida divina. O sea, él mismo se infunde y se biloca en Adán. Su vida y su voluntad divina en Adán, y su vida humana y voluntad humana, porque lo hizo un hombre humano. Entonces, Adán era un hombre Dios desde que fue creado. Y dice, la vida humana de Adán debía servirnos de habitación. Pues si Dios se insufló él mismo su voluntad y su vida divina en Adán, cuando Adán despierta por primera vez, es Dios en Adán, donde estaba la habitación de Dios en Adán. Y las dos voluntades, la humana y la divina, juntas, fundidas, debían hacer vida en común. Con sumo acuerdo, más bien, dice, la voluntad humana debía tomar de la nuestra para formar sus actos.
Bueno, pues aquí ya estamos aprendiendo algo, ¿no? La voluntad humana que fue creada por Dios, que nos puso en el alma, debe tomar todo de la divina, fundirse, arrojarse en la divina, para empezar a tomar todo de lo de la divina para empezar a actuar. Entonces, si nosotros, la voluntad humana, se funde en la divina y empieza a fundir a actuar con todo lo divino, pues empieza a hacer una vida de actos divinos. Tal como Adán al inicio vivió, pero nosotros ya no continuamos con eso, porque en el pecado de la desobediencia de Adán perdió esos dones, perdió los dones de la vida y la voluntad divina, ¿no? Y quedó con pura voluntad humana, con toda la desgracia que ya conocemos, ¿no? Y que hasta nuestro día de hoy se ha ido acumulando y creciendo esa desgracia, ¿no? Y la nuestra, o sea, la voluntad divina, debía estar en acto continuo de dar de lo suyo para hacer que la voluntad humana quedase modelada y toda uniformada a la divina. Siempre la voluntad divina de Dios, pues dándonos de todo suyo continuamente para que estemos viviendo con todos los atributos divinos, con el amor divino, porque ya tenemos una voluntad divina en nosotros. Entonces ya se nos abre más como que una forma general del cómo, ¿no? Entonces nos está pidiendo, Señor, que regresemos al estado original del Adán inocente antes de que pecara. Exacto. A eso quiero regresarte al origen. ¿Pero cómo? O vuelve la pregunta, ¿y cómo? Bueno, pues, ¿cómo yo puedo adquirir yo, meterme y fundirme en tu voluntad? ¿Y cómo ir actuando con los actos divinos, con tu voluntad divina? ¿Y qué efectos va a tener en mí y en Dios? ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, todavía hay mucho por descubrir, ¿no? Finalmente, en los escritos de la Divina Voluntad, Jesús menciona a Luisa lo siguiente. Bueno, antes de continuar con esto, ¿tienen algún comentario de estos escritos de Luisa que hemos estado meditando? ¿Alguna pregunta? Todo bien, Martín. Ok. Hija amada mía, Jesús a Luisa, quiero hacerte saber el orden de mi providencia. En cada periodo de 2000 años he renovado el mundo. En los primeros lo renové con el diluvio. Ya nos acordamos, ¿no? Que pues Dios destruyó todo el mundo y dejó nada más a una familia santa para que a partir de él se formara la nueva humanidad, ¿no? La familia de Noé. En los segundos 2000 años lo renové con mi venida a la tierra. O sea, 2000 años de la creación de Adán es la época de Noé. Sumamos otros 2000, ya, ¿no? Es cuando Jesús viene a la tierra. Entonces, de la creación de Adán a la venida de Jesús pasaron 4000 años. En los segundos 2000 años lo renové con mi venida a la tierra, en la que manifesté mi humanidad, de la cual como fisuras, o sea, como pequeñas rajaduras, ¿no? Se traslucía mi divinidad. Y los buenos y los mismos santos de estos terceros 2000 años, ahora ya después en estos terceros 2000 años que
estamos nosotros, ¿no? Han vivido de los frutos de mi humanidad y como a gotas han gozado de mi divinidad. ¿Qué dice Jesús aquí? Bueno, que todo lo que es la revelación de las Escrituras y en especial del Evangelio nos muestra un Jesús exterior. Claro, con la palabra nos dice muchas cosas y nos revela quién es, ¿no? Pero más que nada hemos conocido un Jesús exterior a través de su palabra. Un Jesús que caminaba por Galilea, que estaba en el templo, que iba a los pueblos a predicar, que estuvo en la pasión en Jerusalén, etcétera, ¿no? Y la parte divina que nos pueda mostrar las Escrituras, pues es cuando Jesús hacía milagros, ¿no? Que era la parte, digamos, los misterios de esos milagros, ¿no? También cuando Jesús se manifestó en el monte Tabor a los discípulos, donde dice que mostró su divinidad, ¿no? ¿Verdad? Resplandeció como un sol, dicen. Pero realmente fueron pocas las ocasiones donde él quiso mostrar su divinidad. Ahora bien, dice, ahora estamos cerca del final de los terceros 2000 años, le dice Jesús a Luisa, y habrá una tercera renovación. Esta tercera renovación no ha sido revelada en totalidad, ¿eh? Por primera vez nos la revela ahora Jesús en esos escritos de la divina voluntad, en plenitud, ¿no? Y he aquí el porqué de la confusión general. No es otra cosa que la preparación a la tercera renovación. Y si en la segunda renovación, o sea, en la revelación de las Escrituras, ¿no?, manifesté lo que hacía y sufría mi humanidad, y poquísimo lo que obraba la divinidad, ahora en esta tercera renovación, después de que la tierra haya sido purgada y en gran parte destruida la presente generación, seré aún más magnánimo con las criaturas. O sea, ahora en esta tercera renovación que nosotros nos encontramos al principio de esta tercera renovación, porque Luisa, bueno, pues Luisa muere en 1947, prácticamente es de la misma generación de nosotros, porque en este momento, sin duda, hay personas que están vivas ahorita y que ya habían nacido cuando Luisa estaba viva. Es muy reciente realmente, ¿no? Dice, seré aún más magnánimo en esta tercera renovación con las criaturas y llevaré a cabo la renovación con manifestar lo que hacía mi divinidad en mi humanidad. O sea, ahora sí como obraba el verbo eterno dentro de la humanidad de Jesús, como que nos va a abrir todo su interior divino y nos va a decir cómo obraba internamente el verbo eterno dentro de la divinidad de Jesús. ¿Sí? ¿Verdad? Y ya se va al detalle Jesús, ¿no? Dice, ¿cómo obraba mi querer divino con mi querer humano? ¿Cómo quedaba concatenado en mí? ¿Cómo hacía y rehacía todo dentro de él? Hasta un pensamiento, dice, de cada criatura era rehecho por mí. O sea, nuestros pensamientos, Jesús los rehizo. Y sellados con mi querer divino. O sea, cada pensamiento de pecado que yo he hecho, Jesús lo tomó en su divina voluntad, lo hizo suyo, lo reparó en un pensamiento de
amor, de gloria al Padre, ¿sí? Y me dio la gracia y la fuerza para cuando yo hiciera ese pensamiento pecaminoso, pudiera vencerlo. Todo eso hizo Jesús. Ahora nada más habla de pensamientos. Vayámonos a los pasos, a los movimientos, a las obras de sus manos, en sus latidos. Todos los pensamientos, cómo obraba la parte divina en todos esos actos. Mi amor, dice Jesús, quiere desahogarse y quiere hacer conocer los excesos que obraba mi divinidad en mi humanidad en favor de las criaturas, que superan con mucho los excesos que externamente obraba mi humanidad. ¿Qué nos dice Jesús aquí? Que en los escritos de la divina voluntad, su amor se va a desahogar y nos va a dar a conocer a nosotros los excesos, cómo obraba su parte divina o el Verbo eterno en su humanidad en favor de todos nosotros. Y que estos excesos, que esto que vamos a nosotros a descubrir en los escritos de la divina voluntad, superan por mucho lo que externamente obraba su divinidad. Lo que nosotros ya conocemos en la revelación que nos dio en la iglesia, ¿no? Va a superar por mucho. Pues bueno, podemos nosotros decir que pues es obvio, porque si nos va a abrir la caja de Pandora divina, digamos, cómo obraba cada acto interior el Verbo eterno en la humanidad de Jesús, pues vamos a conocer los detalles de la verdadera vida interior de Jesús. Porque como vimos al principio, la vida está en la voluntad. Entonces, ¿cómo la divina voluntad, ¿no?, obraba los pensamientos de Jesús, los latidos, las obras, los pasos? ¿Con qué intención divino hacía todo eso Jesús? ¿Hay algún comentario de esta lectura? Que creo que dice mucho esta lectura, ¿no? Así que la tercera renovación será por medio del conocimiento. Renovación por el conocimiento. Y son estos escritos donde se encuentra dicha revelación. Por lo que en ellos sabremos y podremos llegar a la imagen y semejanza del verdadero hombre, Jesús, y el reino de la divina voluntad será una realidad. Llegando a ser la imagen y semejanza plena en Jesús, en yo, el reino en mí de la divina voluntad será una realidad. Entonces es un reino, no es un reino físico que va a ser en algún lugar, ¿no?, en alguna ciudad o en una tierra santa o no. El reino es un reino espiritual dentro de cada alma. Es el reino de la divina voluntad reinando en esa alma, ¿no?, y desarrollando una vida divina en ella. Nada más para hacer referencia, como una referencia de los escritos, Jesús da el título al libro sobre la divina voluntad, ¿no? Dice, el título que le darás, le dice al libro, le dice a Luisa, y que publicarás sobre mi voluntad será este, el reino de mi divina voluntad en medio de las criaturas. Libro del cielo, llamada a las criaturas al orden, a su puesto y la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Pues ¿a cuál finalidad? Finalidad de vivir una vida divina aquí en la tierra, ¿no? Mira también el título que quiero que corresponde a la gran obra de mi voluntad.
Quiero que la criatura comprenda que su puesto asignado a ella por Dios es en mi voluntad, y hasta en tanto no entre en ella, estará sin puesto, sin orden y sin finalidad. Será una intrusa en la creación, sin derecho de permanencia, y por eso irá errante sin paz y sin herencia. Agosto 27 de 1926. Son las revelaciones de divina voluntad, se resumen en 4 libros. Libro de Cielo son 36 volúmenes, está toda a través de un diario de Luisa, que durante 64 años Jesús estuvo apareciéndose con Luisa de una manera mística. Luisa escribe la obra principal, que es la obra del Libro de Cielo, 36 volúmenes. También le hace ver la forma en cómo la pasión de manera divina interior que Jesús vivió. A Luisa, la pasión interior, que es las 24 horas de la pasión. También a la Reina del Cielo le revela 31 lecciones de cómo ella vivió en la divina voluntad a Luisa, y son lecciones buenísimas para nosotros. Es una joya este libro. Y por último, tenemos el libro El Sol de mi Voluntad, en donde está detallada la biografía completa de Luisa. Esta obra es una obra que ya tiene el imprimatur del Vaticano, y está impresa por la Editorial Vaticana. La biografía ya está aprobada de Luisa oficialmente. Bueno, pues gracias por su atención. No sé si hay algún comentario, que podamos quedarnos unos 5 minutos más. ¿Alguna duda o algo? Yo, Martín, un comentario. Ahorita que estoy pues leyendo más, ¿no? Estoy leyendo casi a diario. ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. Pues se me hace extraordinario, se me hace mucha información, mucha revelación que se escribe, que vengo leyendo, y digo yo, ¿por qué será que nos habrá dado tanta información, no? O sea, que se me hace algo extraordinario, que mucho conocimiento, y que nos habla de la divina voluntad. Me llama la atención eso, pues. Pues todos los libros, y voy en el 3er libro, y donde veo tanta revelación, me llama la atención que se me hace mucha información a mí, ¿no? A lo mejor es muy poquito para Dios, ¿no? Ese es mi comentario. Ok. Es cierto, ¿no? Es mucho... son revelaciones divinas, como Jesús dice, cómo obraba su divinidad en su humanidad. Y estas revelaciones podemos resumirlas en más que información, son verdades, una suma de verdades. La obra trae una suma de verdades que Jesús va revelándole de menos a más a Luisa, las cuales quiere que nosotros las descubramos, las comprendamos, las amemos en el corazón, y luego las pasemos a hacer vida hacia la voluntad, porque la vida se desarrolla con la voluntad, ¿no? Con el amor amamos, pero con la voluntad se desarrolla la vida. Entonces, son vida divina estos escritos. Tienen para nosotros vida divina. Y conforme estamos dispuestos nosotros a abrazar estas verdades, y que sean lo número 1 para nosotros, creo que vamos a ir avanzando cada vez más y más.
Y ojalá y le demos pues ese gusto a Jesús, ¿no? De que Él quiere que seamos su reino aquí en la tierra, ¿no? Y que nuestra vida, la de cada uno de nosotros, en unión con Él, cumpla la finalidad para la que nos puso en la tierra, ¿no? Y a los ojos de Dios sea una vida plena, una vida divina en nosotros aquí en la tierra. ¿Quién más quisiera agregar algo? Son verdades divinas que son infinitas. O sea que allá van a seguir, vamos a seguir conociendo más y más y más. Bueno, Dios es infinito definitivamente, ¿eh? O sea, Dios es infinito. Sin duda, estas verdades, este compendio de verdades de estos escritos, dice Jesús que para nosotros fue lo que Él quiso revelar y suficiente para que vivamos una vida de divina voluntad agradable a los ojos de Dios. Puede haber que haya más, sin duda, ¿no? ¿Verdad? Pero para Dios, con estas, para Él es suficiente vivir el reino aquí en la tierra, ¿no? Ya estando, cuando muramos, ojalá que muramos en la divina voluntad, ¿no? Y que ya cuando lleguemos al cielo, veamos en plenitud lo que en fe aquí estuvimos aprendiendo y viviendo, allá lo vamos a vivir en plenitud, ¿sí? Y dice Jesús, las verdades que hayas acopiado y vivido aquí en la tierra sobre mi voluntad, serán las que te llevarás cuando te mueras al cielo, ¿sí? Si yo aprendí pocas verdades, voy a llevarme poca vida divina, por decir así, a un nivel inferior. Si aprendí regulares, un nivel medio, y si todas las verdades que nos revela, pues va a ser una vida en plenitud, ¿verdad? Pero a fin de cuentas todas vidas divinas, ¿no? Cada una en diferentes grados, digamos, ¿no? Entonces así sería, ¿verdad? Sí, Margarita, ¿verdad? Mucho que aprender y vivir. Mucho que aprender. Bueno, pues en el nombre de Jesús los invito a ir avanzando en esto, irnos disponiendo cada vez más y poder darle el gusto de amarlo como Él quiere, ¿no? Amarlo al modo divino. Y poder llegar al último día de nuestra existencia aquí en la tierra con esa vida divina que Él quiere que le presentemos cuando se nos personifique Él cuando muramos, ¿no? Está bueno, pues gracias y pues les mando un abrazo y que tengan un divino reposo en Jesús también. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Buenas noches. Gracias. Thank you. Nos vemos. Bye. Bye. Bye bye, Eliana. Bye bye. Bye.